Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Viralius. Esta vez permitiéndome darles algunos consejos basados en la experiencia propia de utilizar vehículos eléctricos y respaldado por alguna que otra serie de estudios y fundamentos científicos disponibles por internet que apenas comprendo, pero que sigo a rajatabla y que en mis años de usuario y amante de la movilidad eléctrica me han permitido gozar de mis vehículos y conservarlos en buena salud. Es importante recalcar que los 5 consejos que te voy a dar a continuación son de índole genérica y siempre va a haber alguna que otra excepción dependiendo del tipo y modelo de vehículo con el que circules, pero que también te van a permitir generar conciencia de varios aspectos funcionales y de base que tenés que tener en mente para el cuidado de tus chiches eléctricos. Después de tanta perorata, vayamos entonces a los 5 consejos que espero te sean útiles. Trata de no cargar las baterías al 100% todas las veces que llegas a tu hogar. Las baterías de litio con las que vienen equipadas todos los vehículos eléctricos no se llevan bien con los extremos en cuanto a nivel de carga se refiere. Al igual que para el límite superior de carga, utilizar tu vehículo hasta prácticamente drenarlo tampoco es bueno. Así que, salvo que tengas que hacer un viaje muy largo y no te quede otra que tratar de sacar la máxima autonomía posible, o el tener que estar en la calle rodando por tiempo prolongado, no lleves el nivel de carga de batería a su máximo ni tampoco lo bajes al mínimo absoluto. Recordá siempre, una batería libre de esfuerzos extremos es una batería feliz y duradera, en especial en baterías de menor calidad. Cada vez que vayas a salir, revisar rápidamente la presión de tu o tus neumáticos. El circular con presiones bajas va a ser una invitación para que la basura o las imperfecciones en el terreno ocasionen una pinchadura. Por otro lado, mantener una presión medianamente alta en tu neumático también cuidará tus llantas de cualquier posible deformación. Pensalo así como una línea más de defensa para que el conjunto de rueda y neumático dure más. Eso sí, ten en cuenta que a mayor presión, menor tracción. Pero, como siempre digo, es preferible aprender a andar y a dominar tu vehículo con mayor presión en tus neumáticos que andarlo con baja presión y después tener que llevarlo a cuestas por haber pinchado. Dependiendo de la frecuencia de uso, preferentemente cada 3 o 4 salidas, hace un control de las partes móviles y anclajes del vehículo. Revisá que cada tornillo que podés ver esté correctamente ajustado, que no haya partes dobladas o desalineadas, que la rueda o ruedas giren libremente y sin ruidos extraños o ajenos a los que suele tener tu vehículo. Parece algo básico, pero realizar este tipo de revisiones puede muchas veces salvarte de sufrir una falla catastrófica mientras estás conduciendo, y ya todos sabemos cómo puede terminar eso. A mayor previsión, menor disgusto. Siempre que puedas, mantén a tu vehículo limpio y libre de polvo u obstrucciones. Por supuesto, no hace falta que lo bañes y le pongas perfume, sino que simplemente lo repases. Recordá que estos vehículos son construidos con estándares de calidad menores al de otros vehículos, como ser motos y autos a combustión, simplemente por el hecho de tratarse de una industria muy pequeña aún y no regulada en la mayoría de los países. Así que cualquier basura o polvillo que ande dando vuelta puede eventualmente llegar a colarse en parte del mecanismo del vehículo y causar algún tipo de daño. Pero mientras lo mantengas medianamente limpio, esto lo podés evitar. Además, esto también te permitirá hacer un chequeo mientras limpias y verificar al mismo tiempo que todo esté en orden, que no haya obstrucciones, tornillos o carcasas flojas, discos torcidos o cualquier otro inconveniente que puedas identificar visualmente. Y de esta forma anticipar y resolver cualquier problema mayor antes de volver a rodar. Este es un tema altamente debatido en la comunidad eléctrica, pero como siempre, quiero darte simplemente mi punto de vista y después saca tus propias conclusiones.
Si bien varios vehículos ya vienen con certificaciones IPX para sus controladoras o sus baterías, la realidad es que ningún fabricante se va a hacer inmediatamente responsable por daños eléctricos a tu vehículo por haber conducido en lluvia. Una analogía válida a esto es el mundo de los celulares, donde tenemos gigantes de la industria como Samsung y Apple que brindan certificación IPX para sus celulares, pero que en caso de daño por agua no cubren ese tipo de reparaciones. Por otro lado, el tipo de grasa, lubricantes y rodamientos que muchos de los vehículos eléctricos utilizan suelen ser de menor calidad o bien no estar preparados del todo para las inclemencias del clima, y una lluvia fuerte o una acumulación de lluvias menores puede acortar la vida útil de estos componentes. Así que no solo se trata de cuidar la electrónica del vehículo, sino también las otras partes móviles que no siempre están preparadas para lidiar con extremos climáticos. Nunca dejes de olvidarte que la industria del vehículo de movilidad personal eléctrico está en su infancia, por lo que siempre que se pueda reducir costos a nivel de fabricante, se va a hacer. Por otro lado, el manejar vehículos con gran torque y pocos puntos de contacto en el pavimento o terreno mojado hace que la experiencia sea un poco más aleatoria y peligrosa, ya que el riesgo de patinar aumenta en demasía. Y con todo esto, no te digo que no andes en lluvia. Simplemente trata de evitarla y no salgas a lo Rambo o trates de imitar al Teniente Dan. Tu vehículo te lo va a agradecer. Como seguramente pudieron apreciar, esta es tan solo una humilde compilación de consejos que de ninguna forma tratan de pasar por verdades absolutas, así que no dejes de informarte lo más posible en todos los aspectos que te listé para que puedas cuidar a tu vehículo eléctrico de la forma que más te cierre a vos. Y como siempre, espero que te haya gustado este video y te haya servido. Nos vemos en el próximo video.